Bueno, nuestro tema de hoy es presta atención. Hay muchas cosas en la vida que requieren que nosotros prestemos atención, por eso la misma palabra de Dios dice que lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, ¿verdad? En todos los ámbitos de nuestra vida necesitamos prestar atención en ciertas cosas. Ayúdenme a buscar el Salmo 39, vamos a leer del 1 al 12, pero bueno, vamos a irlo leyendo uno por uno. Entonces, aquí en este Salmo vienen varias cosas en las cuales nosotros, David, pues dejó aquí escrito, ¿verdad? Las cosas en que él reconoció que tenía que prestar atención y bueno, así como David prestó atención en eso, a nosotros también debemos de prestar atención en esas cosas, ¿verdad? A veces pensamos, pero eso pasó en la vida de David, pero en la actualidad nosotros también tenemos que prestar atención en esas cosas y eso es lo que vamos a ir descubriendo conforme vamos a ir leyendo. Entonces, debemos de prestar atención vamos a ver el versículo 1, la parte A, donde dice, yo dije, atenderé a mis caminos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de prestar atención? A nuestros caminos, ¿verdad? A nuestros pasos. Entonces, debemos de examinar, debemos de cuestionar cuáles hábitos tenemos, qué acciones tenemos. Fíjense que si nosotros decimos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que ya somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, como nuevas criaturas que somos, pues bueno, entonces las cosas nuevas que hacemos ya deben de ser nuevas, ¿verdad? Ya las cosas pasadas ya ya no deben de estar en nuestra vida. Entonces, examinar mis pasos acerca de si están en armonía con la palabra de Dios y sus caminos. No es solamente caminar por caminar, recordemos que la misma palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. Entonces nosotros podríamos pensar que a lo mejor vamos por buen camino, ¿verdad? Vamos a lo mejor porque nos estamos guiando por alguna ideología, nos estamos guiando a lo mejor por consejos de ciertas personas. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que guiarnos? A través de las Escrituras, ¿verdad? Si nuestros pasos o las cosas que nosotros hacemos están escritas en las Escrituras, entonces vamos por el buen camino, ¿sí? ¿Quién es el camino? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos, entonces vamos por buen camino. Fíjense que el mismo David dijo en el Salmo 25, en el versículo 4 y 5, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Entonces, unas palabras que yo subrayé aquí en este versículo del Salmo 25, ¿qué es lo que dice David? Muéstrame. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer y pedirle al Señor para que prestar atención en mis pasos? Pues que el Señor me muestre, ¿verdad? No es caminar solo por caminar, es que el Señor me muestre. Otra palabra que nos dice aquí es enséñame. ¿Por quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que no se equivoca, ¿verdad? Él es el que nos enseña la verdad. Y luego otra palabra que también subrayé es encamíname. No dejes que decimos a lo mejor como caballito desbocado, ¿verdad? Sino que Él enséñame, condúceme, encamíname en tu verdad. No en las ideologías que el mundo nos enseña, no en el consejo de mi abuelita, no. ¿Quién me va a encaminar en la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. A Él es al que yo le debo de hacer caso. Y no es porque los consejos de mis amigos o de mis amigas o de mi abuelita estén mal o quieran buscar mi mal, pero ellos también son seres humanos y también se equivocan. El único que no se equivoca y que me lleva a la verdad es nuestro Señor Jesucristo y su palabra está escrita aquí. Entonces, cuando yo voy a prestar atención a mis pasos, tengo que
que aprender quién es el que me está mostrando el camino, quién es el que me está enseñando las sendas, quién es el que me está encaminando a la verdad y quién es el que me vuelve a enseñar el camino, ¿sí? Entonces, si yo sigo eso de que quién me va a mostrar, quién me está enseñando, bueno, estoy prestando atención a mis pasos, ¿verdad? No estoy caminando solo por caminar un camino, sé a dónde voy a llegar, porque sé que el camino es en nuestro Señor Jesucristo, sé que voy por el buen camino, entonces sé a dónde voy a llegar. Ahora, otra cosa que también debe de prestar atención, nos dice aquí el salmista, es que debemos de prestar atención a nuestra boca. Vamos al versículo 1, la parte B, que dice, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto, que el impío esté delante de mí. Entonces, muchas veces se presta la lengua a la murmuración. Entonces, yo debo de prestar atención a poner freno. Por eso la palabra de Dios también dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No solamente es hablar por hablar, ¿verdad? Tengo yo que pensar lo que estoy diciendo. A mis hijos les tengo que hablar palabras de vida, palabras de aliento, palabras, las buenas nuevas, ¿sí? Entonces, yo debo de prestar atención a mi boca, lo que sale de mi boca, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, debo de ver qué hay en mi corazón para poder hablar. En Santiago 3:2 nos dice, el que no ofende de palabra es un hombre perfecto, capaz de frenar todo su cuerpo. También nos dice la palabra de Dios que la lengua es un miembro muy pequeño, pero también le tenemos nosotros que poner freno. Y no es nosotros, sino es Cristo el que pone el freno a nuestra lengua, a nuestra boca, ¿verdad? Caminar sabiamente para con los de afuera. Eso es lo que también nos enseña Colosenses 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, no solamente es hablar cuando usted se reúna con las amigas, cuando usted se reúna con los amigos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención? A nuestra boca. ¿Qué es lo que estoy hablando? No solamente es hablar por hablar, sino hablar con sabiduría, ¿verdad? Me sorprende mucho, Mari, cuando nos platicas que te reúnes y que le hablas a una persona de la palabra de Dios y a otra, y eso me emociona porque digo, wow, prestas atención a lo que hablas, sabes usar esos momentos para que tu boca hable la verdad. Entonces, también otra cosa que tenemos que prestar atención es a nuestro corazón. Vamos al versículo 3, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. David en el Salmo 139, el 23 y el 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces podemos leer en este versículo que David no se siente rechazado por Dios y le pide que lo guíe en el camino eterno. ¿Cuál es el camino eterno? Jesucristo. Jesucristo es el camino eterno. Nosotros debemos también de pedirle a Dios que nos guíe en el camino eterno. Entonces, dice la palabra de Dios también que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él depende la vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que guardar también nuestro corazón? ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿verdad? Entonces, el corazón forma parte de lo que nosotros sentimos y muchas veces nos guiamos por lo que sentimos. Entonces, el corazón debe de estar controlado. Nosotros podemos estar juntos, pero el corazón estar lejos. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús dice, ustedes
de boca me proclaman, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que cuidar? Que nuestro corazón esté, nuestro Señor Jesucristo esté en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, no es solamente decir Señor, Señor, sino que estar realmente, y para eso tenemos que estar en comunión, en oración, escudriñando las Escrituras, ¿sí? Entonces tenemos que decirle al Señor, así como David, ¿verdad? No ocultaba, decía, pruébame, guíame. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él sea el que limpie nuestro corazón, que Él quite la dureza de nuestro corazón. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Entonces, no, que nuestro corazón no nos esté engañando, sino que realmente esté nuestro Señor Jesucristo reinando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahora, otra cosa que también nos dice este Salmo 39, que tenemos nosotros que prestar atención, es a mi fin. Dice el versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Bueno, aquí no se refiere al fin de este cuerpo, porque todos sabemos que el final de este cuerpo físico, pues desde que un día va a morir, ¿verdad? Y va a regresar al polvo, porque del polvo fue tomado, es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que saber, y mi alma, para eso sabemos que necesitamos a Cristo, ¿verdad? Él es el que le da el fin a nuestra alma, Él es el que sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues tener a nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo como Dios y Salvador, creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todas las cosas que nos hemos estado platicando en clases pasadas, ¿verdad? Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo para saber realmente cuál es mi fin, ¿verdad? Es lo que nos interesa, porque este cuerpo pues va a perecer, y de lo espiritual pues Dios es el que tiene el control de las cosas. Ahora también nos dice que tenemos que tener cuidado de mis días. Vamos al versículo 5, dice, he aquí, diste a mis días término corto y mi edad como nada delante de ti. El Salmo 90 en el versículo 12 nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nuestros días? Con sabiduría. ¿Y quién es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Entonces, ¿a quién necesitamos para saber vivir nuestros días sabiamente? A Cristo, a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, a veces no sabemos vivir nuestros días. Se nos pasan los días, ¿verdad? A veces hemos llegado a escuchar o nosotros mismos hemos llegado a decir, es que no sé qué pasó, pero se me fue el día y no hice nada de lo que yo tenía planeado. Y así se nos puede ir la vida, ¿verdad? Sin hacer nada, vivir por vivir un día más. Y sabemos que no estamos aquí en esta tierra solo por vivir, no estamos aquí por accidente, estamos aquí porque Dios tiene un propósito. Entonces nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para poder cumplir esos propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros que cumplamos en esta vida. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de mis días para que en cada día no sea un tiempo perdido, sino que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Entonces yo necesito la sabiduría. Por eso el Salmo 90:12 dice, enséñanos. ¿Quién nos va a enseñar nuevamente? Cristo. A través de las Escrituras nosotros vamos a aprender. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Entonces vamos a vivir sabiamente. ¿Quién nos va a guiar? Las Escrituras, ¿verdad? Entonces volvemos otra vez, lo que siempre les decimos, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Porque es importante.
Ahora, otra cosa que también tenemos que tener cuidado es de mi esperanza. Vamos al versículo 7. ¿Ya lo tiene? Dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Entonces, prestemos atención a que nuestra esperanza esté en Dios y no en nosotros o en las circunstancias. A veces estamos esperanzados a que si sucede tal cosa, entonces me va a ir bien, ¿verdad? Si consigo este trabajo, me va a ir súper bien porque voy a tener un buen sueldo, porque voy a tener esto y voy a comprar tal cosa y voy a adquirir tal cosa. ¿Sí me entienden? Tenemos la esperanza en ese trabajo. Entonces, cuando ese trabajo no se logra, nuestro ánimo cae. Entonces, nuestra esperanza la tenemos que tener en Dios, ¿sí? Todo lo que tenemos, lo tenemos por Dios, ¿verdad? Que Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da esos momentos de bendición para que tengamos lo que nosotros necesitamos. Pero nuestra esperanza la tenemos que tener en Dios, ¿sí? Él es el que nos da todo. Ahora también lo que tenemos que tener atención o cuidar son en mis transgresiones, o sea, en mis pecados, en las cosas que yo me equivoco. Vamos al versículo 8. Dice, líbrame de todas mis transgresiones y no me pongas por escarnio del insensato. Fíjese que Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿nosotros nos equivocamos? Sí, y muchas veces. Dice la palabra de Dios que no hay un justo, ni siquiera uno. Somos justos por nuestro Señor Jesucristo que nos justifica. Pero estamos en un mundo lleno de tentaciones, ¿verdad? Un mundo lleno de situaciones que muchas veces caemos. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y a veces no hacemos lo que nos pide el Señor Jesucristo. Entonces nos estamos equivocando constantemente. Pero algo que nosotros tenemos es que el Señor no nos rechaza, ¿verdad? Es tanto su amor, es tanto su gracia. A veces dice, híjoles, todavía estamos en este mundo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite y nos da la oportunidad, no solamente de reconocer que nos equivocamos, sino de acercarnos a sus pies y decirle, Señor, perdónanos. El rey David lo hizo. Aun cuando David era de acuerdo al corazón de Jehová, ¿verdad? Lo podemos leer en la palabra de Dios que dice que David era conforme al corazón de Dios y cometió pecado y no fue rechazado. Sí tuvo una consecuencia su pecado, ¿verdad? Porque todo pecado hay una consecuencia. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces hay una consecuencia. Pero si nosotros, David no ocultó su pecado, él se acercó al Señor y le dice, perdóname, límpiame, ¿no? Como dice un salmo, límpiame con hisopo, ¿no? Menciona, y seré blanco como la nieve. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros tenemos que checar, ¿verdad? Me equivoqué, pequé. Acercarnos al Señor Jesucristo y pedirle perdón, no ocultarlo. Muchas veces decimos, nadie me vio, nadie de la iglesia estaba cuando yo cometí ese pecado, entonces no pasa nada. Y nos quedamos así, nadie nos ha dicho nada, entonces como si no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que Dios sí lo sabe, porque Él lo ve todo. Y otra cosa, nosotros también sabemos que hicimos mal y nuestra conciencia nos lo recrimina, ¿verdad? Nos está diciendo, hey, pecaste, te equivocaste. Entonces acerquémonos al Señor Jesucristo. Fíjense que primera de Juan 2:1, si me ayudan a buscarlo. No pierdan
¿Ya lo encontraron? Primera de Juan 2:1. La palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, yo leo estos versículos y digo: Padre, gracias porque nos amas de tal manera que está el abogado intercediendo por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Más agarrarnos, acercarnos con esa confianza al trono de gracia, ¿verdad? Y decir: Señor Jesucristo, perdóname, me equivoqué, tomé la decisión equivocada, tomé una reacción equivocada, una actitud equivocada. Perdóname, porque ofendí a tal persona, porque sin querer la ofendí, porque no hice lo que tenía que hacer. En fin, cada uno de nosotros sabe lo que hemos hecho, pero es acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro abogado. Ahora, otra cosa que también nos dice este salmo, ¿verdad? El Salmo 39, vamos a volver otra vez, que tenemos que tener cuidado, nos dice que es en la oración. Vamos al versículo 12. Dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. La palabra de Dios, ahorita vimos un versículo en la mañana que nos dice que es orar sin cesar, sin cansancio, ¿verdad? Constantemente. También nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, ¿sí? En todo lugar. ¿Por qué? Porque la oración es un diálogo, es una convivencia, es tener comunión. Usted con su familia tiene comunión todos los días. Y si por alguna razón no están cerca, está el celular, pero siempre están en comunión. Nosotros con nuestro Padre también debe de ser de esa misma manera y más. Debe de estar en constante comunión. Nosotros a través de la oración, y Él nos responde a través de las Escrituras. Por eso otra vez vuelvo, tenemos que escudriñar las Escrituras para saber qué es lo que el Señor nos está diciendo o nos está enseñando. Vamos a Efesios 2:19. Aquí en este salmo dice: no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Ya tienen Efesios 2:19. La palabra de Dios dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué hermoso! Que ya no soy ajeno, sino que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahora soy cercano. Que ya no soy enemigo de Dios, sino ya somos amigos de Dios. Somos familia. Y eso es algo que se nos debe de quedar aquí. Y se nos debe de quedar aquí en decir: soy de la familia de Dios. Porque ¿qué es lo que nos dice o que hemos aprendido? Que Él es nuestro Padre, ¿no? Dice: a todos aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya no somos, ya somos su pueblo, ya somos su especial tesoro. Entonces, ¿por qué vivir lejos de aquel que nos ama? De aquel que nos dice: ya no eres enemigo, ven y acércate. Aquel que por su sangre rompió ese velo y ahora tenemos el acceso directo y podemos acercarnos al Padre y podemos decirle: alabado seas. ¿Por qué buscar otras cosas si ya tenemos esa entrada? Por eso les decía que en este salmo nos pone las cosas que nosotros debemos de prestar atención. Entonces, acerquémonos, ¿verdad? Si tenemos la entrada libre, ¿por qué quedarnos afuera? ¿Por qué esperar a que sean otros los que entren y nosotros solamente ver cómo entran y nosotros quedarnos afuera?
Cuando tenemos la entrada libre, a través de la oración, el Señor Jesucristo nos dio esa entrada. ¿Por qué estar afuera si podemos estar adentro? ¿Por qué que el Señor esté afuera si puede estar en nuestro corazón, si puede estar en mi vida? ¿Por qué caminar vagamente, verdad, sin rumbo, cuando es el Señor Jesucristo el que puede guiar mis pasos? ¿Por qué preocuparme por el fin? Y estar ansioso, ¿y qué va a pasar si me muero? ¿Y qué va a pasar con aquello? ¿Y qué va a pasar con aquello? Cuando el Señor, sé que Él en sus manos tiene todo. ¿Para qué afanarme cuando sé que el Señor tiene el control de todo? Entonces es prestar atención a ciertas cosas. Cuando estoy leyendo, prestar atención qué enseñanza me está dando el Señor. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna. Orar sin cesar, pedirle al Señor, saber que el Señor nos escucha, saber que el Señor responde, que Él no es ajeno, ¿verdad? Que Él está cercano. Y ya lo comenté, el Señor nos dio entrada, aprovechemos y estemos adentro. Dios les bendice.